En el primer bloque veamos las figuras que tienen que ver con las colecciones que salieron de cada uno de los episodios. Esta es la primera figura que se produjo bajo la marca de Hasbro en el 2002 y está en un cartón de la colección del episodio 2. Como pueden ver, hay algunos personajes ya del episodio 2. De ahí nos brincamos hasta la serie de Clone Wars. Como pueden ver acá dice Clone Wars. Esta fue la segunda versión de Hasbro de Boba Fett. Este Tupac de Rebels. Y de ahí la siguiente edición en empaque de uno de los episodios fue The Force Awakens, versión deluxe. Y la última versión que hubo de episodio fue también Tupac con Han Solo de The Last Jedi, la última en empaque también deluxe. Ahora veamos algunas versiones de distintas colecciones que salieron a lo largo de los años. Esta es de Saga Legends. De Saga Collection, que este es un repack de la versión del episodio 2 que vimos antes. Versión de The Legacy Collection. Esta también es una de las versiones repack, una edición conmemorativa del regreso del Jedi o del retorno del Jedi, pero es un repack de la figura del episodio 2. Si lo pueden ver, es las mismas fotos. Y esta última de las de otras colecciones es la versión de The Original Trilogy Collection. Y otra vez es un repack de esa versión que estuvieron utilizando desde el episodio 2. Algunas otras versiones en cartón no tradicional, también de la era de Hasbro, es esta muy especial, la figura 300, una de las más bonitas de la colección. Esta figura Silver, que salió para conmemorar el 25 aniversario de la saga, y fue una figura que se pudo dar como exclusiva en distintas convenciones fuera de Estados Unidos en el 2003, el famoso Boba Fett Silver. Esta es una versión Tupac de las que venían con un cómic incluido. Es la figura con base en el dibujo que está en ese cómic de Star Wars número 30, que era un reprint de los de Marvel. Una figura exclusiva de Target en Estados Unidos que asemeja el empaque original de la colección Vintage, en el que venía Boba Fett, Snaggletooth y el Sun People. Ultra difícil de conseguir en su versión original Vintage. Hasbro la hizo para conmemorar esa colección, incluso con la marca Kenner acá abajo. Estas son las versiones que asemejan los cartones Kenner originales de The Vintage Collection. Esta es la del primer cartón con Star Wars. Está hecho con el molde original de Kenner, del Boba Fett, a diferencia de todos los otros. Este es el segundo cartón de esa colección, que es The Empire Strikes Back, en la versión que incluía la calcomanía de la promoción para tener al Boba Fett que disparaba el cohete. De la misma colección, pero ya sin la calcomanía, esta es otra edición que sacó Hasbro para conmemorar esta colección de Kenner. También cambia el tono del Empire Strikes Back. Otro cartón, aquí lo que quisieron ellos resaltar es que dice The Revenge of the Jedi, no The Return of the Jedi. Y para seguir la tradición, ellos estaban regalando una figura del primer prototipo que se hizo para la película, que es la figura que sigue. Esta figura está hecha con base en el primer prototipo que se utilizó para las pruebas, todo blanco. Esta está hecha conmemorando alguna edición de Boba Fett que fue muy famosa en los cómics de Marvel. Estas son las figuras que salieron dentro de la colección del 30 aniversario, un molde nuevo de este Boba Fett de Saga Legends. Esta es la versión hecha con base en la primera aparición de Boba Fett que tuvimos en el universo de Star Wars, que fue en el Holiday Special. Por acá viene el dibujo. Súper divertido. Y por último, dentro del 30 aniversario está esta versión hecha con base en los diseños originales de Ralph McGuire, el ilustrador que tradujo lo que George Lucas tenía en la cabeza, y salió esta colección del 30 aniversario. Por aquí hay la explicación de Ralph McGuire y el resto de la colección. En cuanto a las figuras Kenner by Hasbro, Hasbro ya era dueño de Kenner. Estas son The Power of the Force en 1995, que fue el primer Boba Fett después de la época clásica de las figuras. Parte de las figuras que todavía hizo Kenner fue esta serie de Shadows of the Empire, que tenía este pack con Iggy-88 y traía un cómic. En 1997 la serie cambió de cartón a un color verde, hicieron un repack de Boba Fett. Es exactamente el mismo molde, solo cambia el cartón y el holograma que pusieron por acá. La última figura que se produjo bajo Kenner de Boba Fett fue esta empaque de lujo con esta propuesta que hizo Kenner de agregarle cosas que no salen en la película a algunas de las figuras, y aquí terminó lo que fabricó Kenner.
En cuanto a las versiones de la colección Vintage, hablemos de los de Kenner. Esta es una versión de Taiwán, del Regreso del Jedi, y ese es el cardback original. Si recuerdan, más atrás vimos la réplica que se hizo después. Este es el cartón original. Acá atrás podemos ver que era un 65 back. Esta es la versión de Hong Kong. Kenner utilizó esas dos fábricas para sus versiones de Boba Fett en los 80. La versión europea, la versión Meccano, si se dan cuenta es mucho más claro el color azul o gris. Esta es una versión semi-empacada, es la que se llama en back. Algunos la conocen back y bag. Una versión de las que venía de regalo por correo y como podemos ver acá, está hecha en Hong Kong. Viene al revés la figura, pero ahí dice Hong Kong. Y esta es una figura bootleg que se estuvo promocionando como el prototipo de Rocket Fire. Supuestamente acá tenía el mecanismo de L-shape, porque aquí se disparaba el misil. Pero es made in someone. Alguien. Pasando a las piezas joyas, esta es la versión cerrada de Boba Fett de El Imperio Contraataca. Es el segundo cartón. El primero es el que dice Star Wars, que vimos en la réplica de Hasbro actual. Esta es la versión original de El Imperio Contraataca. Esta versión cerrada, pero del cartón del Regreso del Jedi, que es la segunda versión del cartón. Si recuerdan, la anterior tiene a Boba Fett con el lanzallamas. Esta es la que presenta a Boba Fett en la escena del Sarlacc Pit. Una figura que no es cerrada porque es mi figura de cuando fui niño. Esta yo la tengo desde hace bastante tiempo. Mi Boba Fett Lili Ledi, como es mi figura favorita, como se podrán dar cuenta, pues guardé el cartón todo este tiempo y ahora solo lo puse aquí para que se proteja. Es la versión Lili Ledi con el 30 back. Y por último, el grial de mi colección, el Boba Fett Lili Ledi, que se le remueve el cohete o Removable Rocket. Esta es una variante de Lili Ledi que tiene mil teorías de por qué pasó. Por alguna razón se le podía remover el cohete. No es nada que ver con el Rocket Fire, pero sí es Removable Rocket y es bastante buscada.